Bueno, muy buenos días, profesor Jorge Ibaceta. Buenos días, estimados y estimadas alumnas. La mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Silvia Grabusca Muñoz, soy tutora e-learning y seré quien los acompañará nuevamente en estos 3 días. Hoy es el primer día de clase del segundo curso, Implementación de Normas NIC-SP CGR para Municipalidades, el cual se imparte en modalidad online en vivo vía Zoom. Hoy se revisarán los módulos, nueva normativa contable, que incorpora el estándar de la NIC-SP, parte 1 y parte 2. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas y las fechas programadas para ejecución son hoy miércoles 6 de octubre, el día viernes 8 de octubre y el miércoles 13 de octubre. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas. Tenemos un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break de 12:15 a 13 horas. A las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. Y el último break de la tarde es de 15 minutos, desde las 16:15 hasta las 16:30. Bueno, como ustedes ya saben y como la vez anterior ustedes estuvieron con nosotros igual, es muy importante el tema de la asistencia. La registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les sugiero renombrarse con nombre y apellido en el chat de la clase, ya que ahí queda el registro, no así por el WhatsApp grupal. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de la clase se encuentra en la plataforma donde lo pueden descargar. Por tanto, estimados alumnos, les deseo que hoy tengan una jornada muy provechosa. Profesor. Muy bien, eh, muy bien, queridos alumnos, muy buenos días. Espero que este nuevo ciclo de capacitación sea provechoso para todos nosotros y le saquemos el resultado que esperamos desde el punto de vista de sus contenidos y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la aplicación de estas normas internacionales de contabilidad en el sector municipal. Así que yo les doy la bienvenida y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el contenido. Bueno, en este proceso de capacitación vamos a hablar sobre la implementación de las NIC en el sector público, pero más orientado también obviamente al sector municipal, ¿ya? Dice que las NIC municipalidades comenzaron a regir el 1 de enero del 2021, unidades temáticas del curso, ¿no es cierto? En la cual ya a través de la resolución 3 de la Contraloría es obligatorio la aplicación de este nuevo proceso de registro contable a contar de este año. Y bueno, dentro de la resolución 3 de la Contraloría, la normativa contable incorpora los estándares de las NIC-SP. Ya toda la normativa que establece la resolución 3 está basado en las normas internacionales de contabilidad SP, que son estándares para todos los municipios. El plan de cuenta que se aplica en los municipios también ya está estandarizado, ya también lo ha definido la Contraloría en una resolución, un oficio, obviamente basado en la resolución 3 y también en las normas internacionales de contabilidad SP. También los formatos de los estados financieros que se deben presentar, preparar y presentar los municipios y en las oportunidades que debe hacerse, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo en forma paulatina el contenido de cada uno de estos conceptos. ¿Cuáles son los temas, no es cierto, principales? Dice, la unidad de resultado de aprendizaje manejar la nueva normativa contable que incorpora el estándar de las NIC-SP. Los temas, ¿no es cierto?, principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Obviamente que la resolución 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, la normativa específica de bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables, y instrucciones sobre la primera adopción del año 21. ¿Ya? O sea, de qué forma, ¿no es cierto?, nos vamos incorporando durante el año 2021 a la normativa de las NIC-SP a partir de este periodo. Después tenemos la unidad 2, resultados de aprendizaje, identificar el nuevo plan de cuenta que se aplicará en los municipios, el tema, ¿no es cierto?, las herramientas para la implementación de las NIC en las municipalidades, cómo funciona el plan de cuenta en los municipios frente a las NIC-SP, las nuevas cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos patrimoniales, y las cuentas también
que se eliminan. También tenemos cuentas que se eliminan en el plan de cuentas, como también algunas cuentas que, ¿no es cierto?, aparecen como nuevos registros. La unidad 3, resultados de aprendizaje, aplicar los formatos del estado financiero que deberán preparar y presentar los municipios. ¿Ya? Preparación y presentación de los estados financieros. ¿Cómo hay que prepararlo? ¿No es cierto?, en base a los nuevos formatos, ¿ya? Y cuál es la estructura que tienen que tener estos estados, ¿ya? Formatos de los estados financieros. La misma NIC y la resolución 3 establece los formatos estandarizados en los cuales, ¿no es cierto?, los municipios deben hacer la presentación de estos estados financieros. Después, la relación funcional de los estados financieros. Las notas a los estados financieros. ¿Ya? Recuerden ustedes que hasta en los años anteriores los estados contables, ¿no es cierto?, no exigían, ¿ya?, la implementación de notas explicativas de los estados financieros. Por lo tanto, a contar de las NIC-SP, se incorpora este nuevo requerimiento que es en definitiva para darle mayor transparencia y darle mayor información respecto al contenido de los estados financieros, especialmente de cuentas específicas que requieren una mayor explicación para explicar su origen y cuál fue el proceso que se tuvo presente para que, ¿no es cierto?, informáramos los resultados que está otorgando el estado financiero. ¿Cómo se ha dado la convergencia de las NIC-SP? Bueno, la convergencia de la NIC-SP está por el lado, ¿no es cierto?, del sector público, pero también está por el lado del sector privado. Por el lado del sector público, ¿no es cierto?, la convergencia fluye de los instructivos que se han dado en el oficio 6820 del año 2005 de la Contraloría, en la cual, bueno, entrega toda la normativa contable, los procedimientos, los informes, los plazos, etc. Bueno, de ahí nace, ¿no es cierto?, esta información que obviamente es adaptada a las NIC-SP, ¿ya? O sea, del oficio 6820 nos traspasamos, ¿no es cierto?, a las NIC-SP a contar del año 2021. Se recoge mucha información de este instructivo, pero se adapta a las nuevas normativas de las NIC-SP a partir del año 2021. ¿Ya? También el sistema contable público está basado obviamente en los PCGA, los principios de contabilidad general de aceptación en Chile, ¿no es cierto?, para el sistema público también. Pero también estas normas son de obligación aplicatoria respecto del sector privado, la cual en el sector privado tenemos las IFRS, ¿no es cierto?, que son las normas internacionales de contabilidad. Principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, está concebido el sistema contable del sector municipal. Bueno, este es un sistema, obviamente, en la cual, ¿no es cierto?, se tiene todo su proceso de retroalimentación, ¿ya?, en la cual contempla, primero que nada, bueno, la base que tiene el proceso contable municipal, por un lado, es la ley de presupuesto, ¿ya? ¿Y qué recaba la ley de presupuesto en el fondo? Bueno, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto, primero que nada, es una estimación a priori, ¿cierto?, de los hechos económicos, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo viene a constituir dentro del proceso contable municipal una herramienta de control, tanto de los ingresos como de los gastos, ¿ya? O sea, en el fondo, el presupuesto nos está indicando cuáles son los niveles de gasto, ¿ya?, que están estimados, obviamente correlacionados con los ingresos presupuestarios. ¿Qué es lo que recoge, cierto, el presupuesto? Bueno, está basado, obviamente, su presupuestación, su estimación, en actividades económicas que se van a registrar durante el ejercicio presupuestario, ¿ya? Y acá, por eso decimos que existe también un movimiento extrapresupuestario que también va, ¿no
¿no es cierto?, relacionado con las actividades económicas. Aquí tenemos dos fuentes, ¿no es cierto?, dos bases de registro o dos bases de origen de registro para el sistema contable municipal. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos los ingresos que son presupuestarios, ¿ya?, que nacen, en el caso de los municipios, nacen del presupuesto municipal, y por otro lado también tenemos movimientos extrapresupuestarios que no pasan por el presupuesto municipal, pero que sí son actividades económicas que deben quedar registradas en el sistema, ¿ya? Luego tenemos dentro de este proceso el proceso contable. ¿Y qué nos señala el proceso contable? Aquí, en este proceso, nosotros aplicamos la normativa del sistema, ¿ya? Cuáles son la reglamentación, los procesos, ¿no es cierto?, que también aparecen acá registrados, cómo nosotros registramos los hechos económicos o las actividades económicas que se generan, ¿ya? Respetando obviamente la normativa del sistema. El sistema contable público municipal tiene sus propias normativas, ¿no es cierto?, el cual está basado obviamente en los principios contables y en los principios contables que ha establecido las nuevas normas NIC-SP, ¿ya? Y para ello, para el proceso contable, registro, procedimiento, obviamente existen los manuales de procedimientos contables, ¿no es cierto?, que en este caso los ha emitido la Contraloría General de la República para el proceso de información contable, ¿ya? ¿De qué fluye después de este proceso? Bueno, dentro del mismo proceso contable también tenemos los comprobantes contables, ¿ya?, que son el respaldo, ¿ya?, de los registros contables. Los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, todo el respaldo que justifique, ¿no es cierto?, por un lado la actividad económica y que exista la obligación, ¿no es cierto?, de registrar ese proceso en la contabilidad. Luego ¿qué fluye de todo este proceso? Fluye la información contable, ¿ya? O sea, tenemos aquí la corriente de entrada, el proceso, y aquí tenemos la corriente de salida, ¿ya? Y en la corriente de salida tenemos, ¿qué es lo que fluye de la corriente de salida? Fluye lo que son los estados financieros, ¿ya?, que son de uso, ¿no es cierto?, que son de uso interno, ¿ya?, pero que también tenemos usuarios externos que les interesa a sectores externos del municipio, del servicio público, conocer cuál es la situación, ¿no es cierto?, respecto de la unidad contable, en este caso municipio. ¿Y esto qué nos va a permitir también? Nos va a permitir que las autoridades, las jefaturas y quienes, ¿no es cierto?, tienen la obligación o digamos, el poder de decisión, toma de decisiones, van a tener información pertinente para que esas decisiones sean aceptadas, sean, digamos, sean acorde con la información contable o con la situación financiera que pueda tener en algún momento la unidad contable, ¿ya? Y acá se produce, ¿no es cierto?, respecto a la toma de decisiones, se produce el proceso de retroalimentación, y por eso que se llama un sistema, ¿no es cierto?, en la cual vamos repitiendo ciertas actividades, ciertos procesos. ¿Cuáles son las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal? Dice que en el pasado el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Bajo las normas NIC-SP, en cambio, las finanzas de la entidad del gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia público-privada, nacional o internacional. Además, ser revisada por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de los recursos públicos, ¿ya? Bueno, aquí en cierta medida, ¿no es cierto?, lo que facilita, obviamente, son las revisiones, los controles que otros entes, digamos, externos, puedan realizar de la gestión contable, presupuestaria y financiera de las entidades públicas, y en este caso, de los municipios, ¿ya? Dado a que ha sido tan específico la normativa contable del sector municipal, que en algunos casos hace poco fácil, ¿no es cierto?, el poder efectuar revisiones, el poder efectuar comparaciones, el poder efectuar registros, ¿no es cierto?, acorde
a los estándares internacionales. Por ello, adoptar las NIC-SP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. Aquí hay un compromiso país más que un compromiso institucional o de los servicios públicos. En esta línea, los servicios públicos de Chile, dice, deben detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valorización claras y precisas. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, constituyendo, ¿no es cierto?, con ello una rendición financiera más integral, ¿no es cierto?, a la que existe hasta la fecha. Ya, por lo tanto, hasta hace un tiempo atrás solamente se efectuaba, ¿no es cierto?, un control presupuestario, ¿ah? Se veía cuáles eran las variaciones que demostraba el presupuesto en términos de ingreso y egreso, pero hoy día la información es mucho más integral, obviamente que lo es, porque integra lo que es el presupuesto y también integra lo que es contabilidad. El hecho que ingrese, que incorpore el presupuesto, ¿cierto?, e incorpore la contabilidad, lo demostraba anteriormente de acuerdo a la gráfica, en la cual el sistema contable, ¿no es cierto?, incorpora información de tipo presupuestaria y también de tipo financiero, ¿ya? Por lo tanto, y ahí podemos señalar que en aquellos casos, cuando solamente se trata de movimientos financieros, hablamos, por ejemplo, de todas aquellas cuentas y fondos en las cuales esos movimientos no tienen incidencia en el presupuesto, sino que tienen incidencia de tipo financiero, que obviamente tiene incidencia en la gestión global municipal. ¿Cuáles son las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal? ¿A qué entidades se le puede aplicar las NIC-SP? Las NIC-SP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios, ¿ya? No todas las NIC-SP son aplicables a toda actividad económica, sino que está dirigida única y exclusivamente al sector público, y dentro del sector público está contemplado lo que es, ¿no es cierto?, los municipios. ¿Y hacia qué sector que cumple ciertas características están destinadas a la aplicación de esta norma? Dice, aquellos que son responsables de la prestación de servicio para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza, ¿ya? Es una forma, ¿no es cierto?, de, respecto a aquellos servicios públicos con los municipios que están destinados de alguna manera a la distribución de la riqueza en el fondo, ¿cierto? ¿Y cómo está distribuida esta riqueza? Obviamente a través de los subsidios, ¿no es cierto?, a través de la prestación de los servicios y a través de todo el beneficio comunitario que entrega el municipio hacia sus habitantes, ¿ya? También principalmente financia sus actividades directas e indirectamente por medio de impuestos, ¿ya? También es obligatorio para todas aquellas entidades, en el caso de los municipios, que generan en forma directa e indirectamente los recursos a través de los impuestos, o las transferencias de otros niveles de gobierno, las contribuciones sociales, deuda u honorarios, ¿cierto? Bueno, en definitiva, quienes están obligados a aplicar las NIC, ¿ya?, son los que se ¿no es cierto?, financian, pero provenientes de los impuestos. Por eso es redistributivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los impuestos es pagado por todos los ciudadanos y eso es redistribuido, ¿no es cierto?, esa riqueza a través también de todos aquellos ciudadanos, ¿no es cierto?, habitantes que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, ¿ya? Las entidades a las cuales se le aplica esta norma no tienen un objetivo principal para obtener ganancias, ¿ya?, sino que están orientadas a la prestación de servicios, ¿no es cierto?, a la entrega de subsidios, a la entrega de apoyo económico, ¿no es cierto?, social, etc., ¿ya? Principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. ¿Qué beneficio aporta la NIC-SP? En la gestión financiera mejorada, en la coordinación y la colaboración.
Obviamente, gestión financiera mejorada en términos desde el punto de vista de la información, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay más exigencia en términos de información, ¿no es cierto? Y ahí podemos señalar que en los estados financieros debemos incorporar todo lo que tiene que ver con las notas explicativas y también el origen de los saldos de ciertas cuentas específicas, ¿no es cierto?, que son importantes aclarar. Y que también ¿no es cierto?, la norma contable nueva lo exige. También calidad y comparabilidad, credibilidad de la información financiera, ¿ya? Tiene que ver también con, ¿no es cierto?, con la calidad de qué tipo de información es la que estamos sacando del sistema contable. El hecho que apliquemos estas normas, obviamente que la calidad mejora, siempre y cuando la apliquemos en forma adecuada. ¿Ah? Es por eso que la normativa es súper estricta en ese sentido respecto de ciertos registros, respecto de ciertas operaciones económicas que se realizan dentro del municipio, ¿ya? Lo cual obligatoriamente deben estar radicadas en estas normas internacionales. Bueno, la comparabilidad también que permita comparar la información contable financiera, ¿no es cierto? Se dijo en algún momento que permita la comparación de un periodo con otro periodo. ¿Para qué? Obviamente para la toma de decisiones y obviamente también tiene que ver con el control que debe ejercerse sobre la calidad de la información financiera y contable, ¿ya? Por lo tanto, también es relevante todo este proceso. También es relevante la rendición de cuentas para la transparencia financiera, ¿ya? Cuando nosotros presentamos los informes contables, financieros, presupuestarios, obviamente igual estamos haciendo una rendición de cuenta pública y estamos transparentando la información financiera. Por lo tanto, en la medida que esa información financiera sea de calidad, ¿no es cierto?, sea creíble, sea sólida, consistente, obviamente que también la rendición de cuenta permitir entregar una información transparente y entendible y con todas las características que debe poseer el sistema, ¿no es cierto?, contable municipal y público. También, ¿no es cierto?, otro de los beneficios, la transferencia de experiencia entre países, que también es un tema relevante, ¿ya? Especialmente en el momento que tiene que ver con la convergencia, cómo se ha ido dando, ¿no es cierto?, qué experiencia han tenido otros países de la forma como se han ido adhiriendo a este nuevo sistema de información financiera, ¿ya? Cómo ha sido digamos, la recepción, cómo ha sido la implementación, ¿no es cierto?, en la cual se pueden, ¿no es cierto?, comparar y también se pueden replicar experiencias de otros países en los cuales quizá a lo mejor puede haber sido mucho más fácil su implementación o ha sido mucho más comprensible, ¿ya? El intercambio de conocimiento con el sector privado, ¿ya? También es relevante porque gran parte, ¿no es cierto?, de la normativa contable municipal existente hasta el momento, podemos hacer intercambio de conocimiento, porque en el fondo las normas internacionales de contabilidad están establecidas en forma estandarizada a nivel mundial para todas las empresas y servicios públicos. Lo que ha ocurrido en este caso, respecto de las NIC-SP, se han adecuado, ¿no es cierto?, al sector público, pensando que el sector público, ¿no es cierto?, son entidades que no persiguen fines de lucro, que ahí está la gran diferencia. Pero respecto de la forma, del proceso, de cómo se van registrando las operaciones contables, obviamente que está basado también, ¿no es cierto?, en el proceso que de igual forma lleva el sector privado, ¿ya? Es por eso que acá dice que intercambio de conocimiento con el sector privado, que es totalmente válido, ¿ya? Y acá señala que no es la NIC-SP, ¿no es cierto?, la que se aplica en este caso al sector privado, sino que es las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, ¿ya? Y las IFRS, ¿ya? Que son los dos, ¿no es cierto?, normas internacionales que son aplicables al sector privado, pero que de estas NIF y de estas IFRS, ¿no es cierto?, obviamente que están replicadas también en las normas de contabilidad para el sector público, en este caso para Chile. Dice que la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer
adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Relevante, o sea, en la medida que mantengamos informados a la comunidad, a los habitantes de un país, obviamente que, ¿no es cierto?, la validez de la información va a adquirir mayor fuerza, ¿no es cierto?, y también va a adquirir mayor credibilidad respecto a la gestión de los servicios públicos, ¿ya? Y acá tiene que ver la transparencia, cómo vamos transparentando cada uno de los procesos y de la información contable en la cual, ¿no es cierto?, estamos insertos. No sé si hay consulta respecto a lo que ya hemos planteado. Comentarios. Apreciaciones. ¿No? Ya, seguimos entonces. Y aquí entramos, ¿no es cierto?, a la resolución de la Contraloría General el número 3 del año 2020, en la cual, ¿no es cierto?, establece ciertos aspectos, y ahí podemos ver la introducción a la contabilidad pública, que establece aspectos jurídicos, ¿ya? Cómo, en qué está basado la obligatoriedad de llevar un sistema contable público, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, ¿quién es la entidad encargada de llevar la contabilidad? Obviamente es la Contraloría General de la República. ¿Y en qué se basa? ¿No es cierto? Está basado en un fundamento jurídico que está establecido en la Constitución Política de la República de Chile. O sea, tiene una fuerza mayor, ¿no es cierto?, de lo que haya sido, de lo que puede haber sido establecido en una ley común. Por lo tanto, este aspecto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico, tiene sus fundamentos sólidos, ¿no es cierto?, y súper estrictos, ¿ya? Y como decía antes, está basado en lo que dice la Constitución Política de la República de Chile, más todas las normas, las leyes y reglamentos complementarios que sustentan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico, la obligatoriedad, primero, de la implementación y de la ejecución del sistema contable público y de la información, por supuesto. Bueno, el capítulo 2, el marco conceptual de las NIC-SP, ¿ya? Y dentro de este marco conceptual establece, ¿no es cierto?, el concepto de entidad contable. Y la entidad contable, ¿no es cierto?, la define como la unidad, ¿no es cierto?, que lleva los procesos económicos, que registra los procesos económicos, ¿ya? Y en este caso estamos hablando de los municipios. Los municipios son entidades contables independientes, lo cual, ¿no es cierto?, tienen la obligatoriedad de llevar este sistema. Segundo, ¿no es cierto?, los objetivos usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son digamos, los interesados y cuáles son los objetivos de la información financiera? Bueno, primero que nada, los objetivos, hay objetivos de tipo financiero, hay objetivos de tipo administrativo, ¿no es cierto? Hay objetivos de tipo de control, ¿ya? Los cuales revelan la información financiera pertinente, ¿ya? Y los usuarios, ¿quiénes son los usuarios, ¿ya?, respecto a la información financiera? Primero que nada, hay usuarios internos, ¿ya? La autoridad, ¿no es cierto?, las diferentes unidades dentro del municipio que están interesados o se interesan por saber, ¿no es cierto?, los niveles de inversión, ¿no es cierto?, los niveles de disponibilidad, la proyección de los ingresos, la proyección de los gastos, que es importante, especialmente en aquellas unidades que tienen, ¿no es cierto?, la obligación de tomar decisiones respecto de los aspectos financieros y presupuestarios. También, ¿no es cierto?, tenemos dentro del marco conceptual los principios contables, ¿ya? Y aquí, dentro de los principios, hay un principio fundamental y básico y elemental para los procesos de registro, ¿ya? No sé si alguien me lo quiere confirmar, cuál es ese principio, ¿no es cierto?, que es muy característico en los registros contables, especialmente en el sistema municipal. ¿Alguien que quiera participar?
¿Cuál es el principio fundamental que nos vemos enfrentados todos los días, ¿no es cierto?, a medida que van ocurriendo los hechos económicos? Profesor, Sí, dígame. ¿Cuál es el principio su del nombre y la comuna? Víctor Merino, de la Municipalidad de Coelemu. Ya, perfecto. Cuénteme. El principio del devengado. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Y en qué se basa el principio del devengado? ¿Cómo lo podemos interpretar? Es el registro económico Ya, de perfecto. de la obligación del municipio. Ya, es un registro económico, obvio. Ya. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que distinguir dentro de ese principio, hablemoslo, digamos, como dos corrientes, ¿no es cierto?, que tenemos por un lado los ingresos y por otro lado los egresos. ¿Ya? Cuando hablamos del principio contable del devengado de los ingresos, ¿no es cierto?, decimos que su fundamento está dado en que cuando hacemos ese registro, nace ya el derecho a percibir cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Y por el lado de los gastos, ¿no es cierto?, existe la obligación de pagar, o el compromiso de pago, de cancelar cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Y ahí tenemos el famoso, ¿no es cierto?, principio del devengado, que está presente en todas las operaciones económicas que registramos dentro de la contabilidad, ¿cierto? Bueno, tenemos también las características cualitativas de la información financiera, ¿ya?, que está dada, ¿no es cierto?, por la fiabilidad, ¿no es cierto?, la consistencia, la forma como presentamos la información financiera, ¿no es cierto?, cómo registramos también las operaciones, ¿ya?, que tiene que ver con características cualitativas, ¿cierto?, con la fiabilidad, la credibilidad, la comparabilidad, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son criterios adicionales a la información financiera? Por ejemplo, no sé, también ahí podemos conciliarlo con los criterios de evaluación, ¿ya? Tiene que ver con qué criterios, ¿no es cierto?, podemos establecer el proceso de depreciación de los bienes del activo fijo, ¿cierto? De qué forma, pero ese criterio tiene que quedar previamente establecido y que va a quedar obviamente incorporado dentro de lo que constituye la información financiera, ¿ya? También tenemos los elementos del estado financiero, ¿ya?, que está dado estructuralmente por la ecuación contable, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación contable? ¿Alguien me la puede comentar? ¿Cuál es la ecuación contable dentro de nuestro sistema contable? Partida doble. Ya, pero un poco más específico. La partida doble, claro, eso es como la dualidad económica, pero ¿cuál es la ecuación contable que está presente también en todo proceso de registro en la contabilidad municipal? Profesor, Sí, dígame, ¿cuál es su nombre? Itamar López de la Municipalidad de Recoleta. Ya, perfecto, coménteme. La ecuación contable es activo igual pasivo más patrimonio. Activo igual pasivo más patrimonio, ¿me dice? Ahí, ¿Sí? repítame. Activo igual pasivo más patrimonio, esa es la ecuación contable. Correcto, ¿sí? También puede ser, ¿no es cierto?, el activo menos el pasivo igual patrimonio. Ahora, Claro. yo sé que yo di vuelta a la ecuación y es una ecuación contable, ¿cierto? Yo cuando coloque, tiene que ver un poco con la utilización de la matemática base respecto al uso de los signos, ¿cierto? Si yo quiero saber el dato, ¿no es cierto? Quiero saber el dato específico, cuánto es mi patrimonio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar el activo, restarle el pasivo, ¿ya? Me va a dar el patrimonio.
pero quiero saber cuánto solamente es el monto del pasivo, ¿no es cierto? Hago la operación, ¿no es cierto?, algebraica en términos del uso de los signos, y aquí entramos ya en matemática, ¿ya? Claro. Bueno, los elementos de los estados financieros están dados por los activos, ¿no es cierto?, los pasivos, el patrimonio, ¿ya?, las cuentas de ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales, ¿cierto? Esos son los elementos de los estados financieros, ¿ya? Para darle estructura a los estados financieros. Tenemos que utilizar ese tipo de información. Ahora, dentro de esta normativa también aparece lo que es los criterios de valorización. Si ustedes se fijan, si ustedes han leído la resolución número 3, se establece en la resolución 3 la revalorización de los bienes. ¿Alguien que me lo comente? ¿Aparece dentro de la normativa el concepto de revalorización? Profesor, buenos días. Por ¿Sí? lo que yo solamente habla de actualización. No sé, a lo mejor puedo estar equivocado, pero es actualizar los bienes. Correcto, es diferente, ¿cierto? La actualización es diferente a la revalorización en términos conceptuales, ¿ya? Siempre nosotros hasta el 31 de diciembre conocíamos el concepto de revalorización, ¿no es cierto? La revalorización del capital propio, la revalorización de los bienes de uso, etcétera, ¿cierto? Bueno, ya con la nueva normativa, ¿no es cierto?, ya no utilizamos el concepto de revalorización de capital propio, revalorización de bienes de uso, revalorización, ¿no es cierto?, del acumulado, de la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Ya no tenemos ese concepto, pero sí aparecen los criterios de valorización, ¿no es cierto?, especialmente en lo que tiene que ver con los bienes. Y los bienes, ¿no es cierto?, hoy en día se valorizan, hay diferentes métodos de valorización, dependiendo mucho de sus características y dependiendo del tipo de bien de que se trata. Más adelante vamos a ir viendo la parte conceptual relativo a la valorización de esos bienes. ¿Ya? Seguimos. Bueno, acá tenemos, dice la resolución número 3, el aspecto jurídico. ¿Cuál es la legalidad, ¿no es cierto?, del establecimiento de la contabilidad en los servicios públicos municipales? Dice: un organismo autónomo con el nombre Contraloría General llevará la contabilidad general de la Nación. El artículo 98 también lo establece la Constitución Política del Estado, que yo lo había comentado anteriormente. También, por otro lado, dice, dentro de la legalidad del sistema contable público municipal, dice que a la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Y esto está establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General, que es la Ley 10.336, que es una ley muy antigua, pero que ha ido sufriendo variaciones dependiendo de las funciones, responsabilidades y atribuciones que se le han ido otorgando a la Contraloría durante el transcurso del tiempo. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, dentro de la legalidad aparece lo que es, en el año 1975, el decreto ley 1263, que dice que la Contraloría General de la República llevará la contabilidad general de la Nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Decreto ley 1263 de 1975. Bueno, aquí también fundamentamos desde el punto de vista legal la responsabilidad de la Contraloría de establecer el sistema contable público, ¿no es cierto?, establecerlo, controlarlo, revisarlo, ¿no es cierto?, actualizarlo, y como dicha obligación así lo establece, ha asumido la implementación ya de las normas NIC-SP a contar del año 1916, ¿no es cierto?, respecto al sector público y respecto al sector municipal a contar del año 2021. Y aquí aparecen las dos resoluciones que estableció la normativa de aplicabilidad de las NIC-SP para el sector
público y para el sector municipal. Para el sector público estableció la resolución número 16 del 2015 y para el 2020 estableció la resolución número 3, que están plenamente vigentes. No sé si hay consultas, dudas respecto al tema. ¿Qué se entiende por marco conceptual respecto de la resolución número 3 del 2020? ¿Cuál es el objetivo de establecer ciertos conceptos, ¿no es cierto?, del sistema contable basados en las NIC-SP? Dice que el marco conceptual es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público, ¿ya? Cuando yo me veo enfrentado, ¿no es cierto?, a ciertas operaciones económicas, en la cual, ¿no es cierto?, tenga ciertas dudas respecto a la aplicabilidad de algunos procesos contables, yo puedo recurrir desde el punto de vista conceptual a este marco conceptual que establece, en este caso, la resolución número 3 del año 2020, ¿ya? En la cual puedo perfectamente, desde el punto de vista conceptual, de repente resolver situaciones que pueden ser confusas o que son de difícil interpretación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace el marco conceptual? Facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. Obvio, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en qué momento yo voy a aplicar digamos, el valor razonable de un bien del activo fijo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué significa el valor razonable? Puedo tener diferentes interpretaciones, pero sí el marco conceptual me lo aclara. Me dice, ¿qué es lo que es el valor razonable de un bien? ¿Cuál es el bien razonable de un bien de uso? ¿Cierto? Me lo explica claramente la resolución 3 de la Contraloría. ¿Cuál es el concepto de depreciación, digamos? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de evaluación? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto, ¿no es cierto?, de deterioro? Que son temas nuevos que han ido apareciendo dentro del sistema contable público. Hechos que no lo conocíamos, digamos, hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero sí aparece a contar de enero del 2021 todos estos nuevos conceptos. Y esos conceptos están señalados, valga la redundancia, en el marco conceptual de las NIC-SP. ¿Ya? A raíz de esto mismo, ¿no es cierto?, entendiendo el marco conceptual, permite, ¿no es cierto?, incrementar la confianza en la contabilidad general de la nación. ¿Por qué? Porque tenemos reglas claras, ¿ya? Reglas claras de interpretación de conceptos. No admite duda respecto a la interpretación de algunos conceptos contables, ¿ya? No deja la duda, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que incrementa la confianza en la contabilidad en sí, ¿ya? También este marco conceptual permite a los usuarios, obviamente, una mejor comprensión de los estados financieros, ¿cierto? Cuando en el estado financiero hablamos y decimos, ¿no es cierto?, en las notas explicativas, que la valorización o la evaluación de los bienes de uso están determinados de acuerdo al valor razonable de los bienes, ¿no es cierto? Bueno, yo tendré la base de explicación a qué me estoy refiriendo cuando hablo de valor razonable de los bienes. Porque el valor razonable, ¿qué puedo entender? Una persona que no es, digamos, entendida en la materia, pero que sí le interesa saber la situación financiera del municipio, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por ese concepto? Eso lo aclara justamente el marco conceptual de estas normativas. Dice que facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas, no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas, ¿cierto? También lo que pasa es que aquí son conceptos en el fondo aclaratorios, ¿no? Hay algunos conceptos que se incorporan en esta resolución, pero que literalmente no aparecen en la norma internacional. Pero ¿qué pasa? Que para una mejor comprensión, ¿no es cierto?, de los aspectos financieros, ¿no es cierto?, se incorporan estos conceptos aclaratorios y en la cual, en este caso, la Contraloría tiene la facultad de hacerlo porque está mandatado por ley y por la Constitución
que ellos dictan las normas, ¿no es cierto? Y dictan los procedimientos, y dictan los conceptos en que se basa, ¿no es cierto?, el sistema de contabilidad gubernamental. Bueno, dentro de la resolución número 3 se establecen varios conceptos y normativas, ¿ya? Y aquí podemos hacer análisis de varios de los conceptos que aparecen acá, ¿cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, la normativa de los instrumentos financieros, ¿ya? En lo cual están establecidos todos aquellos instrumentos en los cuales el sector público puede hacer inversiones, ¿cierto? En la cual pueden ser inversiones, digamos, generalmente la normativa establece que las inversiones que hagan el fisco o las inversiones que hagan las municipalidades debe basarse en rentabilidades de renta fija, ¿ya? O sea, no pueden estar a la volatilidad de los mercados, ¿no es cierto? Por cuanto estamos administrando fondos públicos, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que tener el cuidado de que esos fondos públicos estén resguardados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se hacen inversiones, ¿cierto?, por lo menos el capital tiene que estar resguardado, que no se va a ver, ¿no es cierto?, no se va a ver alterado por algún cambio importante, por ejemplo, en las tasas de interés. ¿Ya? Esperemos un segundito. Aprovechando, ¿me podrían indicar quién está conectado como Feria Lebu? Que no sé quién es. Feria Lebu. ¿Sí? Voy a señalar. Es importante que las personas que estén conectadas se conecten con sus nombres, por lo menos den los nombres, porque Silvia igual tiene que registrar la asistencia de las personas que están en la clase. Ya, seguimos. No se está conectada la persona que Silvia está pidiendo Sí, profesor, sobre su nombre. ya se comunicó ¿Sí? conmigo. Gracias. Gracias, ¿Conmigo? Ah, perfecto. Ya. 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 Perfecto. Bueno, tenemos instrumentos financieros, los que expliqué adelante, que tienen que ver con la inversión financiera que puedan hacer el sector público y el sector municipal. Ahora, en el caso del sector municipal, los instrumentos financieros, obviamente cuando pueden hacer inversiones, están previamente autorizados por el Ministerio de Hacienda a través de un decreto supremo. Pero aquí tenemos ciertas características o ciertas condiciones, ¿ya? Cuando hablamos de inversiones financieras por parte de los municipios, estamos hablando que los municipios, ¿no es cierto?, para poder operar con este sistema, obviamente tendrán que disponer de los recursos financieros nacionales. ¿Qué significa eso? Fondos que tienen disponible, productos de que ya después se cumplieron todas las obligaciones de pago previa, ¿ya? O sea, no podemos aparecer como municipio invirtiendo en el mercado de capitales si detrás de ello, ¿no es cierto?, los informes financieros, los informes contables, registramos una suma importante de endeudamiento, ¿ya? Por lo tanto, se produce una situación ahí contraproducente en términos de la administración financiera del municipio, ¿cierto? Hay que ser súper cauteloso en ese sentido. De repente, claro, podemos ser, nos podemos, ¿no es cierto?, entusiasmar mucho en hacer inversiones, pero primero que nada tenemos que verificar de que si se van a hacer las inversiones financieras al interior del municipio, primero que nada hayamos cumplido con todas las obligaciones pertinentes del municipio, ¿ya? Y para ello
no solamente, ¿no es cierto?, implica determinar en forma muy tangencial las disponibilidades. Tiene que existir un tipo de información financiera previa, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿no es cierto?, de tener claridad si el municipio está en condiciones de poder hacer este tipo de operaciones, ¿ya? Y para eso, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en la información contable pertinente, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a análisis previo, ¿ah? Y ahí tendré que determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos, ¿no es cierto?, verificar de que si estoy invirtiendo hoy día, esa inversión que estoy destinando para ese fin no tenga incidencia posterior para el cumplimiento de las obligaciones. O sea, tampoco el municipio puede disponer de inversión financiera si de aquí a un periodo durante la vigencia de esa inversión se produzcan compromisos de pago y que producto de esa inversión no pueda dar cumplimiento a ello. Entonces ahí tenemos que ser súper cuidadosos desde el punto de vista de la administración financiera, ¿ya? También tenemos dentro de la normativa los anticipos de fondos, ¿ya? Alguien que me pudiese comentar respecto a los anticipos de fondos, ¿cómo operan en su municipio? ¿Ya? ¿Y qué tipo de anticipo de fondos están generando los municipios? Profesor, ¿se refiere a los fondos a rendir, por ejemplo, gastos menores? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Ya? También pueden ser, existe lo que son los anticipos de fondos cuando dentro de, de las licitaciones públicas, de las obras de inversión municipal, se establece la entrega de anticipos, ¿sí o no? Hay municipios que operan así, que dentro de las bases establecen la entrega de anticipos. Acá Hay, en mun- hay perdón, sí, dígame. perdón, acá en Coltauco antiguamente, yo soy de la Municipalidad de Coltauco, mi nombre es Pablo Vidal, ¿Ya? antiguamente existían estos anticipos a fondo, por ejemplo, por un avance de una obra, pero en el ¿Ya? último tiempo no se ha dado mucho ese caso, no sé si las bases técnicas han cambiado, pero por lo menos sí existía el anticipo, por ejemplo, como dice usted, a obras, por ejemplo, alguna obra específica, un avance de un 20%, 10%, etc. Claro. Bueno, aquí hay que distinguir dos conceptos. Aquí tiene que ver con una parte de concepto. Primero, los anticipos y el otro tiene que ser con los avances, ¿ya? El anticipo es un pago, como lo dice el concepto, ¿no es cierto? El concepto de cuánto, es un pago anticipado. No hemos recibido estado de pago, no hemos recibido nada. Pero se establece, ¿no es cierto?, en las bases técnicas, administrativas, en las bases que estén, ¿no es cierto?, el anticipo por una obra. Con la diferencia acá, que no solo el municipio va a entregar anticipo así como así nomás, que porque están en las bases, ¿no es cierto?, entregamos la plata al contratista. Esos anticipos tienen que estar debidamente, ¿qué deben poseer, digamos, para poder otorgarlo? Alguien que me conteste. Hola, profesor. Buenos Sí, días. dígame, ¿cuál? Estamos acá por la Municipalidad de Lego. Tienen que estar garantizados, pues, porque obviamente este es un patrimonio público que nosotros debemos resguardar. Exacto, tienen que estar garantizados. ¿Y cómo lo garantizamos? Con boletas ¿Como de Valeví? ¿Mm? ¿Cómo lo garantizamos en forma concreta? Ya las bases estipulan que podemos dar anticipo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero cuando lo doy, ¿no es cierto?, tienen que garantizarme. ¿Y a través de qué mecanismo me garantizan la entrega de esos fondos, de esos anticipos? ¿Boleta de garantía o valevista? Boleta de garantía, vale vista, o el mecanismo, ¿no es cierto?, que también ha apoyado mucho en términos conceptuales la normativa de las compras públicas, ¿cierto?, respecto de cómo deben existir el tipo de garantía, por ejemplo, respecto del fiel cumplimiento de contrato. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de establecer anticipo. Ahora, eso tiene que ver un poco con qué, con darle liquidez, ¿no es cierto?, a los procesos de obras. Ahora, obviamente que todo eso es garantía, obviamente que tienen su costo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí está todo correlacionado. ¿Por qué? Porque en el momento cuando yo llamo a licitación pública,
se establece que se va a dar un anticipo, ¿no es cierto?, por tanto dinero, pero que ese anticipo tiene que estar garantizado. Por lo tanto, cuando el oferente hace la oferta pública respecto de un proyecto de inversión, se estima, ¿no es cierto?, que dentro del costo del proyecto en sí está contemplado el costo que le pueda significar al contratista, ¿no es cierto?, el poder establecer esa garantía, porque la va a pedir seguramente en un banco, en una financiera, va a pedir, ¿no es cierto?, que le garanticen, ¿ya?, que le financien esa boleta de garantía. Pero ese financiamiento, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con, ¿no es cierto?, también cuál es el costo, porque todo esto tiene un costo, no es gratis una boleta de garantía, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, ese sistema se ha suplido en cierta forma, ¿ya?, con la factorización de los documentos de pago, ¿no es cierto?, de parte del municipio. ¿Ah? Y los factoring, en el fondo, ¿cuál es la finalidad? Darle liquidez a las pymes, que ese fue el origen, bueno, y a cualquier empresa que quiera optar a la factorización, ¿no es cierto?, de factura o de estados de pago, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que está vigente, y es un tema que está legalmente establecido, y que los municipios nos hemos visto enfrentados rutinariamente a este tipo de procesos, ¿ya? Por lo tanto, es por esa forma, ¿no es cierto?, que también un poco pareciera que se ha eliminado este tipo de anticipo, ¿ya? Porque también es un poco, tiene su grado de riesgo, ¿ya? Como en todo negocio y como en toda actividad financiera, tienen su riesgo pertinente, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista contable, ¿no es cierto?, los anticipos de fondos, ¿cómo los registro yo? ¿Cómo los registro? A ver, alguien que lo comente. ¿O cómo lo registran los municipios en este momento? Alguien que me lo comente. Los anticipos de fondo tienen incidencia presupuestaria. Alguien que lo comente, a ver. Profesor Mauricio tiene el micrófono abierto, no sé si él quiere opinar algo o se le abrió el micrófono. ¿Sí? Mauricio. Consulta. Mauricio, le escucho. No, se me quedó abierto, profesor. Ah, ya, Disculpe. perfecto. Ya. ¿Quién puede comentar respecto a cómo registramos, ¿no es cierto? ¿Tiene incidencia presupuestaria, por ejemplo, el hecho de entregar anticipos de fondo? Un contable que esté conectado. Un funcionario que trabaja en contabilidad. Bueno, aquí vale, ¿no es cierto?, vale la explicación. Yo les voy a explicar cómo opera en este sistema. Cuando nosotros entregamos anticipos de fondo, ¿ya?, no tiene incidencia presupuestaria en forma inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos, elementales del sistema presupuestario, es que cuando se imputa en el presupuesto un gasto y cuando se imputa un presupuesto de ingreso, es cuando materialmente se concreta, ¿ya? Cuando yo registro un anticipo a contratistas, ¿no es cierto?, por un proyecto, en ese momento tiene solamente incidencia financiera. ¿Por qué? Porque estoy desembolsando cierta cantidad de dinero y se la estoy entregando a un particular, ¿ya? ¿Cuándo se produce efectivamente la incidencia presupuestaria? Cuando el contratista, en forma paulatina, me vaya presentando los estados de pago, ¿cierto? Porque ahí se concreta la prestación del servicio, ¿ya? La misma normativa presupuestaria establece que se cargan los presupuestos cuando materialmente ha ocurrido el hecho económico. En el caso, por ejemplo, de un contratista al cual se le entregó o se le otorgó un anticipo de fondo, ¿cierto? ¿En qué manera yo voy a ir registrando presupuestariamente
esa, entre comillas, como devolución de gasto, ¿cierto? En la medida que el contratista me vaya presentando los estados de avance de pago, ¿ya? Por lo tanto, en la medida, ¿no es cierto?, que se vayan generando esos pagos, yo los voy a ir imputando en el presupuesto respectivo, ¿ya? Ahora, también existe la posibilidad que en la medida, ¿no es cierto?, que se vayan generando los estados de pago, ¿no es cierto?, y se vayan, digamos, avanzando en la obra, también es una posibilidad en términos de que, ¿no es cierto?, se vayan regularizando también las garantías pertinentes, ¿ya? Pero generalmente, cuando se dan, ¿no es cierto?, estos anticipos, puede, ¿no es cierto?, establecerse las bases que los anticipos van a ir obviamente siendo descontados en la medida que se vayan presentando los estados de pago. Por lo tanto, en el momento que se devuelva íntegramente el anticipo, podrá, ¿no es cierto?, pedirse, dejarse sin efecto la garantía que tenía garantizado ese monto original por cierta cantidad de euros. Ahora, ¿cómo hago yo el registro contable? Primero que nada, ¿no es cierto?, voy a utilizar la cuenta anticipos de fondo, ¿no es cierto?, al debe, y al haber voy a registrar, ¿no es cierto?, la salida de dinero por concepto del anticipo, ¿ya? El anticipo es una cuenta de activo, ¿ya? Banco también es una cuenta de activo. O sea, las dos, ¿no es cierto?, una aumenta, la otra disminuye. Me aumenta los anticipos de fondo, me disminuye, ¿no es cierto?, banco, ¿ya? Una vez, ¿no es cierto?, que yo reciba el primer estado de pago, ahí recién voy a ejecutarlo presupuestariamente y lo voy a registrar en una cuenta de gasto, ¿ya? Gasto de inversión puede ser, ¿no es cierto?, al debe, y voy a registrarlo a la vez, ¿no es cierto?, el gasto, el presupuestario que le voy a ir imputando, ¿no es cierto? Ahí estoy devengando, ¿no es cierto?, el estado de pago respectivo. Luego, cuando pague, ¿no es cierto?, voy a saldar la cuenta presupuestaria porque estoy pagando al debe, ¿ya? Y voy a registrar en la cuenta banco el monto del estado de pago que corresponde a pagar, ¿ya? Y ahí me van quedando cerradas las cuentas. Cuando termine el proyecto, ¿no es cierto?, la ejecución del proyecto, me debe quedar saldado todos los montos y me debe quedar el contrato liquidado, ¿ya? Ahora, generalmente después de la ejecución de los proyectos de inversión, obviamente existe lo que es la garantía posterior del proyecto. Generalmente, en la experiencia, ¿no es cierto?, establece de 1 año de garantía, ¿no es cierto?, efectiva, a través de una boleta de garantía. Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, aún cuando se venza la garantía, siempre existe la garantía de 5 años que establece ya el sistema del Código Civil, ¿ya? No sé si hay consultas, dudas, aportes. ¿No? Ya, continuamos. Bueno, tenemos las existencias. ¿Qué nos dice respecto de las existencias? ¿Ya? Esperemos un segundito, ¿eh? Vamos a ver dentro del concepto.
Vamos a ver si encontramos acá respecto de las existencias. ¿Verdad? Bueno, la existencia habla un poco de, como su nombre lo indica, respecto a aquellos procesos que las entidades públicas, las municipalidades pueden llevar, ¿ya? Respecto de la existencia hasta la existencia de consumo interno, ¿ya? Cuando son de importancia desde el punto de vista financiero, ¿ya? Por eso habla de existencia. ¿Qué significa eso? Que respecto de la existencia, ¿no es cierto? Para el control se establece el sistema tradicionales, aplicable en el sector privado también, que es el sistema de, ¿no es cierto?, de existencia denominado FIFO, ¿ya? El sistema FIFO establece que para los efectos del control, ¿no es cierto?, tanto físico como financiero, se refiere al... ¿Alguien me lo puede explicar? Antes de explicarlo yo, para que lo vayamos compartiendo. Acá tenemos la existencia. Desde el punto de vista conceptual. ¿Alguien me puede señalar, no es cierto, cuál es el sistema FIFO? Ya, cuando hablamos del FIFO, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del control físico y financiero, estamos hablando de que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ya? O sea, cuando voy sacando mercadería o existencia o insumos, ¿no es cierto?, de un registro contable, yo voy a ir sacando lo primero que entra, lo voy a sacar, ¿no es cierto?, es lo primero que sale. En la medida que yo vaya requiriendo, voy a ir consumiendo lo que ha llegado primero a la bodega, por decirlo de alguna manera, y obviamente va a salir valorizado al valor original de compra, ¿ya? También existe el sistema de precio promedio, ¿ya? Que cada vez que se produce, ¿no es cierto?, una compra, voy variando, ¿no es cierto?, el valor y voy determinando el promedio de acuerdo al número de unidades, ¿ya? Bueno, las existencias obviamente que son activos, ya siempre han sido y lo van a seguir siendo, son activos. Las existencias generalmente están orientadas a poder, que están basadas en procesos productivos, ¿ah? Y especialmente lo que tiene que ver con materias primas, especialmente en el sector público, respecto de cuando se trata, ¿no es cierto?, de bienes en los cuales pueden sufrir algún proceso de transformación, ¿ya? En la cual, obviamente, en el proceso de transformación intervienen conceptos como la mano de obra, los materiales y también gastos indirectos que se producen producto del proceso productivo, ¿ya? Tienen un tratamiento especial respecto de los bienes de uso, que ya los vamos a ver, ¿no es cierto?, en términos de que digamos, tienen un tratamiento específico respecto a los bienes de uso. Y por ejemplo tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de existencia. Por ejemplo, los medicamentos, ¿ah? Los medicamentos que están destinados para la prestación de servicio, la venta o distribución, ¿ya? Y aquí cabría lo que tiene que ver con las farmacias comunitarias, ¿cierto? Hay que llevar un registro del control de existencia de los medicamentos. Y este registro hay que llevarlo contablemente. ¿Y cuál va a ser la fuente de origen del registro? Va a ser, ¿no es cierto?, la factura respectiva, ¿ya? Por lo tanto, la valorización de estos medicamentos va a tener que ser basado en el sistema FIFO o en el sistema que estime pertinente, ¿no es cierto?, el servicio de acuerdo a las características, ¿ah?
Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado respecto de este tipo de registro, porque obviamente es parte de la valorización de la existencia, que obviamente tiene incidencia en los estados financieros. ¿Ya? Bueno, aquí hay que aclarar que los bienes, cuando hablamos de existencia, ¿no es cierto?, estamos hablando de que son bienes que se activan, que forman parte del activo, ¿ya? Pero cuando son bienes de uso, ¿ya?, bienes de uso, consumo, en ese caso son considerados gastos patrimoniales. Ojo con eso, hay que tenerlo en cuenta, eso está establecido en la resolución 3 de la Contraloría. ¿Ya? Ahora, si la autoridad respecto a los bienes de uso ha determinado llevar un control, ¿no es cierto?, un control administrativo, llevar un control contable de los bienes, ¿no es cierto?, como existencia, producto, ¿no es cierto?, de la importancia de la materialidad que tienen que ver con los bienes que se consumen internamente, puede llevar, ¿no es cierto?, estos registros auxiliares contables, que obviamente tienen que ser concordantes con la información contable. ¿Ya? Valga la redundancia. Y eso lo va a tener que determinar, ¿no es cierto?, cada servicio público, de acuerdo, como decían antes, las características y condiciones en las cuales mantienen existencia, dependiendo de los fines que se destinen, y también tiene que ver con la materialidad, ¿no es cierto?, de los bienes, cuando hablamos de los bienes de uso. ¿Mm? ¿Y cómo se valorizan esta existencia? Obviamente al valor de adquisición o al valor de costo, ¿ya? ¿Y cuál es el valor de costo? El que me presenta, ¿no es cierto?, en la facturación pertinente cuando ha sido adquirido. ¿Ya? Luego tenemos, no sé si hay consultas respecto a esto, no sé si hay municipios que tienen farmacias comunitarias, de los que están conectados. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ¿qué comuna usted? Coltauco. Vamos, ya. Bueno, La aquí hay un comuna más. mecanismo. Ya. Yo igual les sugiero en aquellos municipios que tengan la farmacia comunitaria, ¿no es cierto?, que evalúen la forma cómo van a llevar cómo llevan el control o cómo van a llevar el control de estos medicamentos. ¿Ah? Más aún, específicamente lo que tiene que ver con la farmacia comunitaria, los bienes que se transfieren, ¿ya? Acuérdense ustedes que hay que llevar un control exhaustivo respecto de los vencimientos de los medicamentos, ¿ah? Que también es un tema que pasa por los sistemas de control interno municipal, ¿ya? En muchos municipios en los cuales, ahora yo voy a trasladar al área de salud, ¿ah?, que se han detectado muchos medicamentos que se encuentran vencidos, y en términos de costo, la verdad que es bastante importante la incidencia presupuestaria y financiera que eso implica, ¿ah? Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en ese sentido, hay que, ¿no es cierto?, establecer ciertos grados. Hay laboratorios, hay proveedores que aceptan ciertos medicamentos que cumplen su vencimiento, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, existe algún tipo no sé, de ayuda, de un poco resarcir la situación, ¿ya? Por lo menos de lo que yo me he enterado en algunos casos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado respecto a este control de existencia, y especialmente lo que tiene que ver con los medicamentos, en el caso de la farmacia comunitaria. Luego, ¿no es cierto?, tenemos los bienes de uso, los cuales están establecidos, los bienes tangibles, ¿no es cierto?, los activos tangibles, que son todos aquellos que están, ¿no es cierto?, son fáciles de identificar, ¿no es cierto?, los podemos palpar con los sentidos, ¿ya? Están los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿ya? Que controlan en este caso los municipios. Respecto de los bienes muebles, ¿no es cierto?, existe toda una normativa respecto de su valoración, que la vamos a ver más adelante,
Y respecto de los inmuebles también existe toda la normativa previa, ¿no es cierto?, de cómo se valorizan y cómo se distribuye su valor, porque ya ahora no es suficiente el valor global de un bien, sino que también tenemos que distribuirlo por valor terreno y valor construcción. ¿Ya? No sé si hay duda acá. No sé si municipios ya se encuentran avanzados en el proceso de incorporación de los bienes de uso en el sistema contable, de aquellos bienes de uso que no están contabilizados. ¿Mm? ¿Hay municipios que están avanzados ya que han incorporado sus bienes en el sistema contable? Estamos en eso. Está en ese proceso, ¿ya? Sí. Perfecto. Ya, igual ha sido una tarea larga y complicada también, porque no hay mucha comprensión de parte de otras unidades, yo lo entiendo, de que es un tema que hay que hacer y que hay responsabilidades, hay plazos, ¿no es cierto?, que hay que cumplir. ¿Ya? Profesor, Respecto de... perdón. Dígame. Usted tiene Sí. mucha razón en el tema que, y es complicado, y por ejemplo nos pasa acá a nosotros, ¿Ya? de la comprensión, porque por ejemplo se actualiza el inventario, pero usted va 15 Ujú. días después y han cambiado cosas para allá, cosas para acá, entonces es muy complicado el tema para poder concientizar, digamos, a nuestros compañeros de trabajo con ese tema. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay un tema acá, que la misma normativa, bueno, la normativa complementaria que entrega la Contraloría respecto de la administración de los bienes de uso y todos los bienes municipales, la idea de este, por un lado, ¿no es cierto?, el establecimiento de los inventarios, vamos a dejar de lado un poco las leyes, vamos a ir más desde el punto de vista control. Todos los municipios deben mantener actualizados sus inventarios, ¿ya? La misma normativa, ¿no es cierto?, establece que cuando nosotros levantamos los inventarios, en cada una de las dependencias hay que hacer responsable a los funcionarios del inventario, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Yo puedo hacer verificaciones aleatorias, ¿no es cierto?, verificaciones esporádicas respecto de la efectividad de los inventarios. Ahora, si yo encuentro diferencias una vez que yo pueda hacer alguna verificación en terreno de falta de bienes, bueno, primero que nada tendrá que responderme el funcionario responsable, qué fue lo que pasó con los bienes. Ahora, si no es acreditable aquello, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que un sumario. Exacto, justamente hacer las investigaciones sumarias para determinar responsabilidad. ¿Por qué? Porque si eso no aparece, ¿no es cierto?, eso se produce en un detrimento patrimonial, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es una pérdida de parte del patrimonio del municipio. Ahora, si uno lo ve físicamente, claro, no es que tenga el dinero a la vista cuánto vale el bien, pero es un bien realizable que el municipio en cualquier momento lo puede vender y lo puede convertir en dinero efectivo, ¿ya? Entonces, por eso es súper relevante, importante, el primero que nada, el levantamiento de los inventarios para saber cuántos bienes tiene el municipio, como también la responsabilidad que eso implica mantener actualizados los inventarios. No hay que olvidar, Profesor, dígame. pero ¿sabe? Yo creo que lo que más se basa Pablo es que al final no es que los bienes desaparezcan, lo que pasa es que uno actualiza la plancheta, la pone en la oficina, va la semana después y la silla está, pero la movieron a la otra oficina, entonces los colegas de verdad que no entienden, aunque uno se los diga de mil formas, que no tiene que mover los bienes, pero ellos lo hacen igual y les da, de verdad, ¿sabe qué? Les da lo mismo, no le toman el peso ni la importancia de lo que es. Bueno, una forma de poder un poco enrielar a todos estos funcionarios que no cumplen con la normativa es aplicar las sanciones. O sea, sí, las herramientas están, ¿ya? Yo creo que las herramientas administrativas por lo menos están y están establecidas en el estatuto administrativo. Y si se aplican medidas disciplinarias por no cumplimiento de normas, están plenamente vigentes y están respaldadas, digamos. ¿Ah? Y si está respaldado el proceso que no se ha hecho de acuerdo a la normativa, obviamente que amerita la aplicación de las medidas disciplinarias, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Yo creo que
digamos, hay que empezar ya a operar en este sentido y a ser responsable a los funcionarios municipales respecto de la administración de los bienes. Ahora, la administración de los bienes en sí no significa solamente que es responsabilidad del área de contabilidad y finanzas y del área administrativa que tiene que hacer el proceso administrativo de los inventarios, sino que aquí son todos responsables, todos los funcionarios son responsables de los bienes que guarnecen su área, su departamento, su oficina, ¿ya? Por eso es importante, a la hora de hacer los levantamientos de inventario, dejar claramente quiénes son los funcionarios responsables de la mantención del inventario, la actualización. Ahora, los inventarios no son rígidos, ¿ya? Los inventarios también son flexibles. ¿En qué sentido? En el sentido que yo igual puedo hacer redistribución de bienes, pero para eso, para mantener el control, bueno, existe la normativa interna administrativa de las altas y las bajas, los traslados, por ejemplo, ¿ya? Cada municipio debiera tener, o debe tener, un reglamento de inventario en el cual establezca de qué forma, primero que nada, se establece el inventario general del municipio, y por otro lado, cómo se va a mantener actualizado el inventario, ¿ya? Cómo van a ser los cambios, cómo van a ser las bajas, ¿no es cierto? Cómo voy a determinar yo los bienes que están en desuso, cuáles son los bienes que puedo donar, cuáles son los bienes que puedo vender, ¿no es cierto? Cuáles son los bienes que puedo rematar, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante mantener en ese sentido actualizado el inventario, ¿ya? Profesor, Obviamente que... Sí, dígame. disculpe, que no encontraba la aplicación para levantar la manito, disculpe. Dentro Dígame. de la experiencia que nosotros estamos haciendo levantamiento de inventario acá y que le puede servir a todos nuestros compañeros que están en este curso y que a nosotros nos pasó, nosotros solicitamos al registro civil, a Servicio de Puestos Internos y al Conservador de Bienes Raíces todos los bienes que ellos tengan actualizados, digamos, de la municipalidad, ¿ya? Y dentro del registro civil nos pasó algo que quizás pasó en el pasado, pero no ataca en el presente, que resulta que se habían rematado vehículos y esos vehículos nunca le hicieron la transferencia y siguen en poder de la municipalidad. ¿Ya? Se nos genera que, por ejemplo, hay un tractor del año 1958 que debe estar en alguna, no sé si algún coleccionista lo tendrá o estará en algún taller por ahí, pero sigue siendo de la municipalidad. Entonces, vamos a tener que nosotros rápidamente dar de baja esa patente para que nos siga siendo un bien municipal, y así otros vehículos más que nos encontramos con la sorpresa. Entonces, es bueno y sugiero yo, quizás, en base a nuestra experiencia, hicimos ese levantamiento, o sea, cuando estábamos haciendo el levantamiento de esa solicitud y claramente nos encontramos con varias sorpresas, profesor. Ya, perfecto. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Obviamente, como existe la evidencia de que ya el bien no existe, y por los años, ¿no es cierto? Obviamente que, entre comillas, yo no lo voy a incorporar en el inventario actual, porque igual sería un sistema, sería una conducta irresponsable, sabiendo que ya el bien no existe. Si es del año 50 y tanto, el bien físicamente no existe, no está. Ahora que está a nombre del municipio, ese es otro tema que tiene que hacerse de forma paralela, ¿no es cierto?, para poder excluirlo de los registros, del registro civil, del registro conservador, etcétera, donde esté registrado, hacer las tramitaciones para que eso ya deje de aparecer a nombre del municipio. Pero desde el punto de vista responsable, desde el punto de vista concreto, ¿no es cierto?, obviamente que ese bien yo no lo voy a incorporar en el inventario, porque sé fehacientemente, físicamente ya no existe, ¿ya? Y hace no sé cuántos años, muchos años que ya no existe, por lo tanto, sería una irresponsabilidad incorporarlo en el sistema de acuerdo a este nuevo sistema de implementación de inventario. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ese caso vamos a tener la evidencia, primero que nada porque el bien ya no existe, porque está en desuso, o sea, cumplió su año de vida útil, existe la prescripción, ¿no es cierto? Hay varios elementos los cuales se puede sustentar para no incorporarlo en el inventario, pero que sin perjuicio aparece en el registro civil. ¿Se fijan? ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta. Profesor, Dígame. quería hacer una consulta igual, es que lo que decía la colega anterior de la municipalidad,
que ¿Ya? no hay mucho compromiso de parte de los funcionarios. Igual hay muchas oficinas que están con funcionarios honorarios. Entonces, también, ¿de qué forma se les puede presionar a ellos para que respeten el funcionamiento del inventario? Ay, no le escuché bien, se escuchó entrecortado, no sé, la comunicación parece que no está muy... Que hay muchas oficinas dentro de la municipalidad que hay funcionarios honorarios. Ya, perfecto. Entonces, ellos menos responsabilidad tienen con la cosa del inventario. Ya, Usted decía de que se le aplica el estatuto, todo ese tipo de cosas, pero ya ellos que se correcto. puede aplicar. ¿Ya? Bueno, lo que tienen que hacer ahí es nominar personas responsables de los inventarios, ¿ya? Nominar personas que tienen responsabilidad administrativa, que puede ser a nivel... Ahí cada municipio tiene que adoptar el mejor criterio de cómo controlar de mejor forma los bienes del municipio, ¿ya? De manera tal que, no sé, alguien responda por, si le damos la responsabilidad a un funcionario, ¿no es cierto?, que esa contrata o planta, obviamente que va a tener que cumplir la función, ¿ya? Tendrá que hacer periódicamente algunos chequeos, ¿no es cierto? Podrá hacer algunas validaciones, podrá hacer, ¿no es cierto?, los ajustes al inventario. ¿En qué términos? En los traslados, en las bajas, pero tiene que existir una persona responsable por área, por oficina, por departamento, encargado de los inventarios, independiente que posea otras funciones también dentro del departamento, pero tiene que haber una persona responsable. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no significa que de acuerdo a la ley orgánica municipal le entregue la responsabilidad al área de administración y finanzas respecto al control del inventario, ¿no es cierto? Pero eso no quita que estas responsabilidades también sean compartidas, ¿no es cierto?, por otros funcionarios para que el sistema, ¿no es cierto?, de control de inventario funcione y sea óptimo, ¿ya? Porque es imposible que la Dirección de Administración y Finanzas esté permanentemente, ¿no es cierto?, controlando los bienes, porque igual por tiempo, por todo. Pero esto se puede compartir o dividir, ¿no es cierto?, o trabajar en equipo respecto a este control, ¿ya? Y eso obviamente requiere el compromiso también de los funcionarios municipales, ¿ya? Para que Profesor, Sí, dígame. Profesor, disculpe que lo Sí. interrumpa, nos pasamos en 2 minutos con el break. No sé si quiere terminar la idea o nos vamos al break Parece ahora. que había alguien, Sí, ahí parece el que había sí alguien. quería hacer un aporte yo, profesor, para los Dígame. colegas. Mire, en la guía de regularización del activo fijo para el sector municipal que estableció Contraloría, si bien se Sí. estableció en las funciones generales, que en principio es la DAFI, control los responsables de los procesos de administración, control y contabilización del activo Correcto. fijo, en la página 6 de ese reglamento se establece que el responsable final es el administrador municipal. Por lo tanto, Claro. en el caso de las situaciones que plantean ellos, yo creo que hay que enviar un oficio al administrador para que él también instruya a las personas honorarias y que si no de ese tema se converse en los procesos Claro, de renovación de contrato. Claro, eso es para la parte de los honorarios, ¿cierto? Pero de igual forma, lo que pasa es que independiente de eso, de igual forma hay que ir nominando personas responsables, ¿no es cierto? Y esa es labor, obviamente, de la Dirección de Administración y Finanzas, de coordinarse con cada una de las unidades e ir definiendo funcionarios que vayan compartiendo estas responsabilidades. ¿Ya? Ya. Ya, Hacemos profesor. el break ahora y Sí, entramos, volvemos a qué hora. teníamos que entrar a 1/4 para las 11, tenemos que entrar 12, 10 para las 11. Como 10 Sí, para las 11, para hacerlo más rápido. sí, Ya, perfecto. ya, Listo, profesor. ya. Listo. Gracias.